Batalla política y arancelaria entre Donald Trump y Gustavo Petro, de la que ha salido clarísima y rapidísimamente derrotado Gustavo Petro. Veámoslo. Javier Milei suele decir que Donald Trump no es un político proteccionista, sino que utiliza los aranceles como herramienta de negociación política. En términos generales, no me parece que ese sea el caso. Donald Trump, desde luego, sí es un político proteccionista al que le gustan los aranceles. Pero, por otra parte, sí es cierto, y su propio gobierno lo ha manifestado en diversas ocasiones, que utilizan los aranceles como una herramienta de negociación política con gobiernos extranjeros para conseguir fines no necesariamente comerciales, es decir, para conseguir objetivos de índole más política, como por ejemplo que aumente el gasto en defensa. Ayer, de hecho, tuvimos un clarísimo ejemplo de cómo Donald Trump instrumentalizó la amenaza de aranceles para conseguir que un gobierno extranjero hiciera lo que él quería que hiciera. Y me estoy refiriendo concretamente al gobierno socialista de Colombia presidido por Gustavo Petro. Lo cierto es que las causas reales de este conflicto diplomático no están muy claras. En principio, y de manera muy superficial, podría decirse que Gustavo Petro se opuso a que el gobierno de Donald Trump deportara a colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos de vuelta a Colombia. De hecho, el tuit que publicó sobre esa materia fue el siguiente: los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Por tanto, parecería, como digo, que el conflicto se debe a que el gobierno de Colombia no quería que el gobierno de Donald Trump deportara a colombianos a su país. Sin embargo, lo cierto es que ya antes de Donald Trump, con el gobierno de Joe Biden, había vuelos regulares de repatriación de ciudadanos colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos. Vuelos respecto a los cuales también había quejas de que se vulneraban los derechos humanos, pero que seguían aterrizando habitualmente en Colombia. Por ejemplo, esta noticia del 10 de mayo de 2023, y recordemos que Gustavo Petro es presidente de Colombia desde agosto de 2022. Colombia recibe vuelo con más de 200 migrantes retornados desde Estados Unidos. En los próximos meses se espera el arribo a Colombia de alrededor de 14.000 emigrantes procedentes de Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha anunciado que acompaña el retorno de 209 migrantes colombianos provenientes en vuelo humanitario de Estados Unidos que llegaron al aeropuerto de El Dorado en Bogotá este miércoles. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a los colombianos retornados de Estados Unidos se da luego de que esta entidad le pidiera al gobierno buscar mecanismos para garantizar y proteger los derechos humanos de los migrantes colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados. Según la Defensoría, con el acompañamiento a los migrantes buscan recoger las quejas por denuncias de malos tratos en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Los migrantes han denunciado que son víctimas de tratos inhumanos, falta de información sobre su regreso al país, incluso que son tratados como delincuentes, ya que en algunos casos son esposados, dijo el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. La llegada de los 209 colombianos, dijo la Defensoría, hace parte de la mesa de trabajo entre Estados Unidos y Colombia que anunció el director de Migración Colombia, Fernando García, para garantizar el retorno de los migrantes. Se espera que en el curso de los próximos meses ingresen al país cerca de 14.000 colombianos más retornados de Estados Unidos. Reiteramos el llamado al gobierno de Estados Unidos para buscar los mecanismos que permitan garantizar y proteger los derechos de los colombianos que están en Estados Unidos a la espera de ser retornados, concluyó el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. Es decir, que esta controversia diplomática entre el gobierno de Colombia de Gustavo Petro y el gobierno de Estados Unidos, sea el de Joe Biden o ahora el de Donald Trump, venía de lejos. Ya se habían trasladado quejas formales al gobierno de los Estados Unidos sobre el trato inhumano o poco digno que las autoridades policiales de Estados Unidos dispensan a los ciudadanos colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, los vuelos de repatriación, a pesar de todo ello, seguían llegando desde los Estados Unidos a Colombia. Hasta el punto de que se esperaba, ya digo, que durante los próximos meses, a partir de mayo de 2023, fueran repatriados 14.000 colombianos desde los Estados Unidos a Colombia.
Con lo cual, ¿qué ha pasado en esta situación? ¿A qué se debe este tuit tan frontal de Gustavo Petro en contra de las repatriaciones de colombianos a Estados Unidos que ya venían produciéndose a centenares a lo largo de los meses anteriores? Pues sabiendo esto, uno podría pensar que Gustavo Petro buscaba marcarse un tanto ante la progresía internacional, convertirse en una especie de líder internacional que le planta cara al gobierno de Donald Trump en materia migratoria, bloqueando la entrada de inmigrantes deportados a suelo colombiano. Pero si esta era su intención, desde luego la jugada le salió bastante mal. Y es que inmediatamente después de que Gustavo Petro bloqueara la entrada de estos dos aviones a Colombia, Donald Trump publicó el siguiente tuit en su propia red social. Me acaban de informar de que no se ha permitido que dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, con un gran número de delincuentes ilegales, aterricen en Colombia. Esta orden fue dada por el presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, que ya es muy impopular entre su pueblo. La negativa de Petro a permitir estos vuelos ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, por lo que he ordenado a mi gobierno que adopte de inmediato las siguientes medidas de represalia urgentes y decisivas. Primero, aranceles de emergencia del 25% para todos los productos que ingresen a Estados Unidos. En una semana los aranceles del 25% se elevarán hasta el 50%. Hasta el momento los productos colombianos ya estaban gravados con un arancel del 25% y Trump pretendía elevar este arancel hasta el 50%. Prohibición de viaje y revocación inmediata de visados a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios. Tercero, sanciones de visado a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones de seguridad nacional. Las sanciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, a la tesorería, la banca y las finanzas se impondrán en su totalidad. Estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en lo que respecta a la aceptación y devolución de los criminales que entraron por la fuerza en los Estados Unidos. Por tanto, Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la economía colombiana y también contra el gobierno colombiano por la actitud bloqueadora de Gustavo Petro. Y en un principio, ¿cómo intentó reaccionar Gustavo Petro? Pues tratando de imponer sanciones a la economía estadounidense desde Colombia. Atención al tuit de respuesta de Gustavo Petro. Le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. Invito a todas las comunidades colombianas extranjeras a ser comercializadoras de nuestros productos. Los productos norteamericanos cuyo precio subirá dentro de la economía nacional deben ser reemplazados por producción nacional. El gobierno ayudará en este propósito. Desde luego resulta ridículo que Gustavo Petro pretenda amenazar a la economía estadounidense con aranceles del 25% sobre sus exportaciones a Colombia. El valor total de las exportaciones estadounidenses alcanza los 2 billones de dólares, mientras que las exportaciones de Estados Unidos específicamente dirigidas a Colombia apenas son 17.600 millones de dólares, es decir, el 0,9% de sus exportaciones totales. Todavía peor, dado que las exportaciones de los Estados Unidos sobre su PIB apenas representan el 7,2%, las exportaciones de Estados Unidos a Colombia apenas representaban el 0,06% de todo el PIB estadounidense. En contrapartida, las exportaciones agregadas de Colombia al conjunto del planeta ni siquiera alcanzan los 50.000 millones de dólares. Y Estados Unidos es su principal destino exportador. El 30% de todas las exportaciones de Colombia son a Estados Unidos, 14.000 millones de dólares, las cuales representan alrededor del 4% del PIB de Colombia. Estamos hablando, por tanto, de que Gustavo Petro estaba amenazando a Donald Trump con dañar el 0,06% de su economía frente a una amenaza de Donald Trump a Gustavo Petro de dañar el 4% de su economía. Evidentemente, Gustavo Petro, en esta amenaza de guerra comercial, en esta guerra comercial incipiente, tenía todas las de perder. Y finalmente perdió.
Entiendo que después de este farol lanzado por Gustavo Petro contra Donald Trump, el presidente de Colombia empezó a recibir todo tipo de consejos y presiones para que reconsiderara su posición. Y finalmente la reconsideró, aceptando la repatriación de colombianos en situación irregular dentro de los Estados Unidos. Leamos, si no, la noticia en un medio tan poco sospechoso de sesgo antipetrista como es el diario de izquierdas español Público. Petro recula con los vuelos de migrantes deportados de Trump y Estados Unidos no impondrá aranceles a Colombia. Estados Unidos dio por cerrada la crisis con Colombia sobre las repatriaciones migrantes al asegurar a última hora del domingo que el gobierno de Gustavo Petro acepta todos los términos del presidente Trump al respecto. Eso incluye la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos en aviones militares, sin limitaciones o retrasos. Casi de inmediato, el presidente colombiano Gustavo Petro reposteó el comunicado estadounidense sin ningún comentario, dando a entender que lo valida por completo, aunque minutos después lo eliminó sin ninguna explicación. El gobierno colombiano dio por superado este domingo el impasse que provocó la crisis diplomática con Estados Unidos. Hemos superado el impasse con el gobierno de Estados Unidos, dijo el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo al leer un comunicado en una comparecencia a la prensa en compañía del embajador en Washington, Daniel García Peña, la canciller designada Laura Sarabia, el vicecanciller Jorge Rojas y el ministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes. Murillo agregó que, en este contexto, él y el embajador García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultantes del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos, agregó Murillo en la lectura del comunicado. El comunicado de tono severo emitido por la Casa Blanca asegura que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones no se firmarán a no ser que Colombia no honre este acuerdo, pero matiza que las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado para los altos funcionarios colombianos, las inspecciones reforzadas de aduanas y de protección fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito, añade la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Por tanto, todo regresa a la normalidad previa a que Gustavo Petro bloqueara la entrada de dos aviones que deportaban a emigrantes irregulares colombianos. ¿Qué lecciones podemos extraer de este caso? Primero, que en muchas ocasiones Donald Trump estará dispuesto a negociar en materia arancelaria. Este ha sido un ejemplo muy claro. Donald Trump no pretendía imponer un arancel extra a los productos sobre Colombia, salvo que el gobierno colombiano no se sometiera a sus exigencias, en este caso que le permitiera seguir repatriando emigrantes irregulares a Colombia, algo que, recordemos, se venía haciendo desde el gobierno de Joe Biden. Por tanto, hay espacio para la negociación con el gobierno de los Estados Unidos para evitar fuertes y destructivas subidas arancelarias. Eso no significa ni mucho menos que todo lo que vaya a pedir Donald Trump a cambio de no subir los aranceles sea razonable para el país al que se lo exige. En este caso, de hecho, si fuera cierto, que no lo sé, lo desconozco, si fuera cierto que los emigrantes colombianos en situación irregular están recibiendo un trato inhumano, indigno en los Estados Unidos, más allá de ir esposados, como afirma Gustavo Petro, pues entonces no sería positivo que Trump se anotara esta victoria. Una cosa es que se repatrien a los emigrantes irregulares y otra que se les dé un trato inhumano durante esa repatriación. Pero si bien puede que no todo lo que pida Donald Trump sea razonable, sí hay muchas cosas que pueden ser razonables. Y si lo que está pidiendo Donald Trump a cambio de no castigarnos con aranceles es razonable, entonces nuestros políticos deberían sentarse en la mesa de negociación para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, no subir aranceles y hacer algunas reformas internas que sean razonables para nosotros. Desde luego, y por otro lado, lo que también hay que aprender de este caso es a no empezar guerras que sabes que no puedes ganar, porque Gustavo Petro en esta situación ha hecho el ridículo. Tenía dos opciones, o no decir nada y seguir con el statu quo,
o en efecto bloquear la entrada de vuelos estadounidenses con emigrantes colombianos irregulares en suelo estadounidense y mantener ese bloqueo por muchos aranceles que le colocara a Estados Unidos. Pero eso de bloquear la entrada de los aviones, que Estados Unidos te amenace con subir los aranceles, tú salgas en las redes sociales a amenazar ridículamente a los Estados Unidos y que a las pocas horas te la envaines, no señaliza fortaleza alguna, sino una bravucona debilidad. Por tanto, aquellos gobiernos extranjeros que le quieran plantar cara al de Estados Unidos cuando tenga sentido plantársela, es decir, cuando el gobierno de Donald Trump les esté exigiendo medidas que no son en absoluto razonables, que no son en absoluto legítimas, que pueden terminar incluso limitando la libertad de sus ciudadanos, cuando se dé ese caso, si se quiere ir a la guerra comercial, a la guerra diplomática con el gobierno de los Estados Unidos, más vale tenerlo todo atado y bien atado. Porque para quedar como cagancho en Almagro, como le ha sucedido a Gustavo Petro, más vale quedarse callado.